El licenciado Francisco Arturo Ugalde García, educador, abogado y notario, investigador e historiador, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escuchemos de viva voz sus vivencias, sus investigaciones históricas, sus descubrimientos en este campo, especialmente en la historia colonial, con énfasis en la historia del cantón de Esparza. Muy buenas tardes, Marquitos. Yo nací en Nances de Esparza un 21 de septiembre de 1951, atendido por una partera en el mismo lugar donde actualmente estoy domiciliado. Mis padres de grata memoria son Berta García Porra y Miguel Ángel Ugalde Ugalde. Soy viudo una vez, tengo 2 hijos. Muy orgullosamente y muy temeroso de Dios, yo siempre pongo en primer lugar que soy rezador, soy un mecanógrafo que pese a los embates de la tecnología moderna, no he olvidado todavía. Luego de eso, pues soy un profesor de enseñanza primaria graduado, trabajé como profesor de enseñanza primaria, estudié en la Universidad de Costa Rica Historia y Geografía, me especialicé en Historia, inicié mis estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, concluí por un asunto muy especial en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Yo estudié en la Escuela Normal de Heredia. En ese entonces se dio el periodo de transición de la normal a la Universidad Nacional. Entré en una forma y con una institución, salí graduado con otra institución. Soy de los primeros que no sale graduado con el título de maestro, sino de profesor de enseñanza primaria, ¿verdad? Tal como la reforma educativa de 1970 lo pedía. Siempre trabajé dentro del cantón de Esparza como profesor de enseñanza primaria. Como profesor de estudios sociales sí trabajé en el Liceo de Miramar Diurno, trabajé en el Liceo Diurno de Esparza y en el nocturno también, bajo la dirección de don Álvaro Pérez Jiménez. También trabajé para la Universidad de Costa Rica, fui asistente administrativo de la licenciada Claudia Quiroz Vargas y su asistente personal. Luego trabajé como investigador con la Universidad de Costa Rica, fui empleado de la UCR. Luego de eso trabajé de defensor público en Punta Arenas y yo pienso que son los grandes ámbitos que he ocupado profesionalmente. Pues a mí, las 3 últimas profesiones, ser maestro, me ha realizado como educador, ser investigador y historiador, eso me ha llenado de por vida. La profesión de abogado en menor escala, pero sí me ha permitido pues tener un apostolado con la gente de escasos recursos económicos y con las viudas mayores de 65 años. Usted ha logrado concatenar el derecho con la historia, lo ha logrado conciliar. Efectivamente, la historia es una ciencia social, el derecho una ciencia social también, y viera qué interesante cuando se interpreta la historia con el derecho, historia del derecho, muy interesante. No podemos obviar que todo nuestro derecho tiene sus raíces en la época de la colonia a través del derecho indiano, del cual conozco bastante, humildemente lo digo, y eso me ha permitido poder interpretar y tener una visión muy diferente de las cosas que ¿Cuáles suceden. son los mayores logros obtenidos en las diferentes profesiones? Como maestro, me entregué a cada lugar, ¿verdad? Le di mucho empeño a las actividades cívicas. Pienso que la historia
y como profesional en historia así me lo exigía, ¿verdad? Y recuerdo cuando llegué a Artieda, un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Y me propuse hacer una actividad para tener fondos para bastante tiempo y logré montar una fiesta cívica en un pueblo tan pequeño. El pueblo supo responder. Al inicio la gente me decía que yo estaba loco, ¿verdad? Pero yo tenía capacidad para organizar y Usted fue estaba muy bien fundado en lo que iba a hacer. y entonces fue un reto. Ya yo había compenetrado con la comunidad, conocía a la gente, conocía los elementos valiosos y era para medirse cuánto podía uno sacrificarse por un pueblo y la educación. En la parte del derecho, que usted se sienta satisfecho con algún logro o algunos logros. Sí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de salir por la prensa, ¿verdad? Especialmente en un juicio donde mi cliente sale absuelto y entonces la prensa televisiva lo persigue y persigue a la jueza también que le dio la absolutoria y con esta jueza, mira, con mucha valentía pues yo fui muy sincero en todo lo que dije, que yo pues, solamente la conocía de vista. Se me hizo una entrevista y se vinieron a entrevistarme a mi casa. Eso me dio mucho auge y puedo decir humildemente que de derecho penal conozco un poco porque me he dedicado a él mucho tiempo y me despliega mucho interés. En el ámbito de la historia, de la investigación histórica y en sus obras se ve que usted va más allá de lo que existe a mano para investigar en las fuentes primarias sobre ciertos hechos puntuales y sobre los cuales usted con mucha valentía, incluso algunas autoridades, entre comillas, de investigación histórica, les ha dicho, no, usted está equivocado con esto y esto y esto porque esto es así y así, y le han dado la razón. Eh, efectivamente, eh, en vida de la licenciada Claudia Quiroz, a quien respeté mucho, era una autoridad en historia, me le había opuesto en un trabajo titulado Génesis, Desarrollo y Conciliación de un Pueblo Agrícola en la Lengua Municipal de San Mateo, Escrito que por usted. escrito por este servidor, que viene siendo el origen de San Rafael de Esparza. Ahí le demuestro a Claudia que el ingreso del alambre de púa a Costa Rica como una forma de venir eh, a las propiedades, de delimitar a las propiedades, había sido anterior a la fecha que ella había mencionado. Me dio la razón en eso la licenciada Claudia Quiroz Vargas. Mis respetos, era una mujer muy honesta, ¿verdad? Y era una autoridad en ese campo. En esa oportunidad me dijo estas palabras, Arturo, a partir de este momento, mis respetos como historiador para usted, no debemos permitir que en Esparza nadie enlode nuestra historia. Nuestra historia no se puede crear con mentiras, con falsedades, con expectativas, con inventos, y es muy riesgoso que alguien que escriba historia sin visitar las fuentes, primarias en el Archivo Nacional, ¿verdad? Y de ser posible fuera del territorio nacional, pueda escribir porque sería mucha irresponsabilidad y no se puede jugar con la historia porque tiene todo su método. Y en realidad esa ha sido una de mis tareas, que no se, no se escriba la historia de Esparza con errores, porque en eso soy muy celoso, ¿verdad? No se me ha dado el lugar que corresponde. Yo sé lo que como historiador sé. No me preocupa ni en lo más mínimo. Las autoridades de mi cantón saben mi existencia, saben mi formación, que no quieran utilizarla, pues es allá. Yo tampoco puedo andar ofreciendo mis conocimientos, ¿verdad? Porque no es eso. En ese particular, los historiadores somos muy egoístas,
Prefiero morirme y llevarme a la tumba los conocimientos y todo lo que ha sido mi esfuerzo, pero no andar malgastando a gente que no valora el trabajo social, histórico. Perdón. Como historiador, ¿qué fases de la historia le llaman más la atención y por qué, Arturito? Siempre me ha llamado mucho la atención la historia colonial de Costa Rica. Es la etapa menos estudiada. Por lo general, los historiadores somos muy dados por cuestiones, por asuntos especiales, no viajar al archivo nacional. Y entonces nos gusta escribir historias con fuentes secundarias, que no es lo correcto. Entonces, es la etapa colonial, ¿verdad? Donde pongo en conocimiento eh, todo el estudio de de la neografía y la paleografía, ¿verdad? Esos cursos que me han ayudado pues a poder leer correctamente documentos de la época de la colonia. No es el año que hace difícil el documento, sino la letra del escribano. Hay que poder entender la letra para poder conocer el enlace, eh, el garabateo que tiene el escribano, que es muy propio de cada escribano, para poderlo interpretar. Eso me ha llevado a mí, pues, a darle seguimiento a las investigaciones históricas y acompañé a Claudia Quirós al archivo de la Catedral de León. Costa Rica desde 1850 fue segregada de León, Nicaragua, en lo eclesiástico, y todo lo de las capellanías, cofradías que iban a León, pues allá se quedaron los documentos y muchos en relativos al juzgado eclesiástico están allá. Entonces, eso nos hace obligatoriamente ir hasta León de Nicaragua a poder ver qué hay de nuestra historia ahí. Y en realidad hay muchas cosas que quizás no tengan el cuidado, el manejo, la ubicación de los documentos históricos, pero esperemos que pronto se haya resuelto esa situación. Luego, a raíz de eso, he viajado a la biblioteca de Guatemala, así llaman en Guatemala al Archivo Nacional en Guatemala, muy bien organizado. El nombre de biblioteca no le resta la calidad de la documentación, de cómo tienen distribuidos los asuntos. Eh, Guatemala era la sede de la Capitanía General de Guatemala. Todos los documentos que iban en alzada, en apelación, iban para la Real Audiencia en Guatemala, allá se quedaban. Muchos de ellos no regresaron. He ido a Guatemala a verlos, ¿verdad? Y a ver qué sucedió con ellos, ¿verdad? Y entonces, porque el derecho indiano era así, se aplicaba en, en la América insular y en la América eh, no insular, se ponía en práctica muchos años después. Una cosa era lo que se legisló, otra cosa lo que se puso en práctica y si se puso en práctica, se puso muy tardíamente en práctica. También esto me ha llevado a ver una copia que hay de de la, del juicio de residencia de Alonso Angustiana de Gamboa, ¿verdad? Que es uno de los gobernadores que más me interesa porque fue el que trasladó de Aranjuez para fundar la ciudad del Espíritu Santo en la desembocadura del río Esparza con la Barranca. Y de ahí pude ver muchos documentos que hay valiosísimos, ¿verdad? En, en México, ¿verdad? En Guatemala está el original y en México hay una copia. En un viaje que tenía a México logré ver la copia que hay en el, en el Archivo General de la Nación en México. Pude leerla, pude revisar con todos los inconvenientes que puede tener un investigador histórico extranjero, ¿verdad? Porque en los países militares, pues la situación es muy diferente desde cualquier punto o desde cualquier ángulo que se vean las cosas. Pero eso no hace mella a un buen investigador, a una persona que quiere llenar sus vacíos históricos. Entonces, por esa razón viajé a México en el 2013 y estoy muy satisfecho, ¿verdad? Si pudiera viajar nuevamente, vería pues otras cosas de Costa Rica, ¿verdad?
que pues no se han podido estudiar, que no se han podido ver, ¿verdad? Y que pues la única que pudo en su tiempo era Claudia Quirós y por no viajar en avión, pues eso hizo de que nunca visitara el Archivo General de la Nación en México. Qué fresco está aquí en Peñas. Les invito para que se vengan a pasar la tarde aquí en Peñas Blancas. Aquí está bonito en el restaurante Peñas Blancas, buena comida, buenas bebidas, bebidas naturales, bebidas espirituosas, de todo tenemos aquí en el restaurante Peñas Blancas. Venga, pasen una tarde con nosotros y está fresquitito, ve qué rico que se ven esas montañas aquí en Peñas Blancas. Restaurante Peñas Blancas de Esparza, un lugar para cultivar la amistad, disfrutar de la buena comida, los lindos paisajes y un sabroso clima. Restaurante Peñas Blancas, un lugar para disfrutar de la vida. Pura vida Esparza. En Panadería La Españolita Esparzana, el pana de Esparza, Eliezer Varela, te espera con lo mejor. Jueves y domingos, 2 paquetes de pan dulce por 1.800 colones. Todos los días, 3 baguettes pequeños por 1.000 colones. Aprovecha nuestras tardes especiales con ofertas únicas. Nos encontramos 150 metros al sur del mercado junto a Plaza Médica. La Españolita Esparzana, tradición y calidad que se disfrutan. En Mi Barrita la fiesta la pones vos. Vení a Bar y Restaurante Mi Barrita. Disfruta de menú a la carta, bebidas y karaoke. Contamos con amplio parqueo. Te atendemos los jueves y viernes desde las 3 de la tarde y los fines de semana desde el mediodía. Estamos en Mojón de Esparza, barrio 15 de septiembre. Reserva al 8706-4299. Qué rico. El Bar y Restaurante Mi Barrita te espera. Adquiera ya su ejemplar del libro Esparza y su folclor mágico, relatos de misterio, brujas, espantos y duendes. De decir, con respecto a la personalidad poco conocida o la verdadera personalidad poco conocida de Alonso Anguciana de Gamboa. Siempre me he dado la tarea pues de conocer a fondo pues el fundador del primer asentamiento de la ciudad de Esparza, y es una persona cruel, muchas vejaciones contra los indígenas, contra los mestizos, contra los esclavos. Y me atrevo a decir con el conocimiento que tengo de causa que es el gobernador de la provincia de Costa Rica del periodo colonial más déspota, más chabacán, cruel. Era una autoridad imponente, era un inquisitivo, ¿verdad? Y eso lo demuestra el juicio criminal que le hizo a los vecinos de Aranjuez para traérselos contra su voluntad a fundar la ciudad del Espíritu Santo en un lugar nada apropiado, ¿verdad? Y así lo demostró la ciencia. Y los habitantes no quisieron venirse, se los trajo con grilletes, los trajo y los tuvo en el cepo, también los trajo amarrados, ¿verdad? Y les hizo, para peores, un proceso criminal que lo resolvió a su antojo. El gobernador era la máxima autoridad para poder resolver un asunto judicial y le lo resolvió como le dio la gana. Lo que pasa es que el juicio que le hizo a los vecinos de Aranjuez por la oposición a venirse al sitio de la ciudad del Espíritu Santo de Esparza, que fundó Alonso Anguciana, pues no prosperó, porque en eso Alonso Anguciana y Gamboa que estaba interino, es suplantado por Diego de Artieda, ¿verdad? Y antes de que termine el gobierno de Diego de Artieda, Alonso Anguciana y Gamboa muere y quedó impune todo lo que hizo negativo. Para eso eran los juicios de residencia. Era como un tipo de mortual o una investigación, ¿verdad? Que se le hacía en vida también a la persona. Si moría, se le hacía si estaba en vida y quería demostrar todo lo que había hecho en pos de la
conquista, colonia y pacificación de la corona española en América, se hacía un proceso para investigar o para castigar lo que hizo, ¿verdad? Y si no, pues no solamente se logró a través de eso, pues yo recuerdo a los indígenas de Santa Catalina de Garavito, ¿verdad? Que con mucha valentía, déjeme decirle que yo creo que los espartanos tenemos esa valentía de pelear, de defender nuestra causa, como lo hicieron nuestros ancestros cuando acusaron a Alonso Anguciana y Gamboa, y también cuando acusaron a Francisco de Fonseca por el robo de 200 fanegas de maíz que les había hecho, y fueron muy dignos de admirar todo cómo se plantaron, pese a las amenazas que les había hecho eh, el infractor, pero nunca echaron atrás en su pelea y ganaron con mucha valentía. Nuestros indígenas de Santa Catalina de Garavito ganaron el proceso. Ese proceso, Marquito, quizá yo invito a todos los historiadores del país y fuera del país a ver Guatemala Colonial 008, que es un documento invaluable, no solamente por su fecha, sino por sus 460 folios que tiene, que habla de todo, ¿verdad? Y es el único documento que tenía una carta de Diego de Artieda y Chirino, de la cual conservo una fotocopia, y lo doloroso decirlo, esa carta ya no está en Guatemala 008, en nuestro Archivo Nacional. Para nadie es un secreto que del Archivo Nacional se han perdido muchos documentos, inclusive hace pocos años, ¿verdad? Eso ha sucedido desde tiempos atrás y muy recientes también. Qué interesante sería ver la contraparte, porque estamos hablando de una personalidad distinta a la de don Diego de Artieda y Chirinos. ¿Qué nos puede usted brindar al respecto? Si cotejamos y vemos la personalidad de Diego de Artieda versus Alonso Anguciana de Gamboa, tenemos en primera instancia la edad. Diego de Artieda, cuando llegó a la provincia de Costa Rica, era una persona sumamente joven, una persona inteligente, un verdadero marino, se interesó por surcar los mares, ¿verdad? Hacer fundar ciudades, ¿verdad? Pero era una persona de avanzada, con una mentalidad de avanzada. Prueba de ello es que funda el puerto de La Caldera y casi 500 años después, el puerto de La Caldera vuelve a habilitarse en el donde Diego de Artieda pues habilitó el puerto de La Caldera y se mantuvo dándole el impulso a la economía de la provincia por 300 años aproximadamente. Usted ha escrito artículos u obras de temática histórica, de los cuales ya nos ha brindado los títulos y también la temática acerca de la cual abarca. Voy a ir leyendo los títulos y usted nos puede ir dando una semblanza. Esto también aparece en nuestro libro, pero vamos a aprovechar este momento para dar a conocer por este medio esas obras, algunos artículos, algunos libros. En el caso de Artieda de Esparza. Fue mi primer escrito. Hoy día, muchos años después que tengo una formación diferente como historiador, veo que atrevido fui a escribir sobre Artieda, pero era mi interés de que existiera algo sobre Artieda. Aún así, su valor principal es que tiene fuentes del Archivo Nacional y pude demostrar que había sido esta colonia por el diputado Clodomiro Figueroa, ¿verdad? En la década de 1910, ¿verdad? Otorgó los planos, las escrituras, ¿verdad? Y así fue como surgió Artieda, y no como la gente cree que Artieda fue el primer asentamiento de la ciudad de Esparza. Es el peor error, un error que mucha gente lo arrastra desde la época de Cleto González Víquez, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que no ha sido así. Sí, su fundador fue el diputado
Clodomiro Figueroa Candanedo, de origen chiricano y que radicó aquí en Esparza. Nuestros diputados. El número 2, Esparza, Historia y Leyendas. Trabajaba yo de educador cuando hablé con Francisco Pérez Muñoz y me dijo: Arturo, vos como historiador, ¿por qué no escribís sobre las leyendas de Esparza? Sobre algunas cosas que se conoce poco. En ese entonces el ferrocarril, el hospital Dice, de y todo lo Esparza que se ha tejido sobre las leyendas, ¿verdad? Y entonces, pues me di eh, la, la tarea de la tradición oral, de entrevistar, ¿verdad? Y inclusive yo logro anotar algunas leyendas que no están. Por ejemplo, el de la quebrada de la Sopilota, ¿verdad? Que está al este de mi casa de habitación, en Nances de Esparza, ¿verdad? Entonces, demuestro por qué la gente le llamó a la quebrada de la Sopilota, ¿verdad? Entonces, y luego, pues todo lo que se ha oído, ¿verdad? También el árbol de Sonzapote, ¿verdad? Donde había una, una botija y todo el mundo decía que había una luz, ¿verdad? Entonces, pues también logré escribir y todo lo que se ha dicho, el caballo sin jinete, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Otro es, el tercero, la historia de la moneda en Costa Rica. Eh, Como he estudiado mucho de la época colonial, pues pude ver cómo se usó el real, los reales, ¿verdad? Y especialmente en nuestra época colonial del siglo XVI específicamente. Y luego, cuando se careció de los reales, se usó el cacao, los zurrones de Cacao, cacao se utilizaban, no el cacao sacado del zurrón, no, los zurrones de cacao, ¿verdad? completos. Completos, ¿verdad? Y entonces depende, pues, el tamaño del zurrón de cacao, depende la calidad, ¿verdad? Así varía. Entonces, pero el círculo en ausencia de la moneda acuñada, que no había, ¿verdad? No había moneda en metal, entonces el cacao se usa. En cuarto lugar tenemos la obra La minería en el cantón de Esparza. Cuando yo estaba muy pequeño, pues, le oía mencionar a mi mamá, don Estefano Estebanovich Petrovich, y la minera, ¿verdad? Entonces me di la tarea de investigar sobre la minería, cómo se procesaba el oro y, y sin duda alguna, don Estefano Estebanovich fue un pionero en cuanto a la actividad minera dentro del cantón. Le di seguimiento a don Estefano Estebanovich Petrovich desde que salió desde Yugoslavia y empezó a radicar en las juntas de Avancares, ¿verdad? Y de las juntas de Avancares, después de varios años de vivir y dedicarse a la minería, se traslada a Esparza, ¿verdad? A lo mismo, a la actividad minera en el distrito de Macacones. Entonces se llamaba las minas de Santa Clara, ¿verdad? Y eso dio origen también para otra obra ya Es- más específica, Ajá. titulada Estefano Estebanovich Petrovich y el desarrollo minero. Y el desarrollo, el aporte que dio a la minería en una forma rústica y verá, pues para la época era un paso de avanzada. Fue un gran pionero, don Estefano Estebanovich Petrovich, en el desarrollo de la minería. Verá, es admirable cómo en forma rústica él pudo eh, abrir para los túneles, ventanales, huecos para que entrara el aire, y él es el creador de un túnel que hay que pasa la carretera interamericana de lado a lado. Pude ver este túnel, ¿verdad? Él lo utilizó para seguir el hilo de oro y todos los trabajos que hizo increíble para esa época. Tenemos también en sexto lugar la obra titulada Génesis, Desarrollo y Consolidación de un pueblo agrícola en la legua municipal de San Mateo, en tiendas de San Rafael de Esparza. La obra que más me ha dejado satisfacción como historiador. Ya yo tenía una formación consolidada, una formación como investigador, como historiador,
llegué a trabajar a San Rafael de Esparza, de donde es originaria mi mamá, ¿verdad? Y me di la tarea de conocer cómo se había fundado San Rafael de Esparza. Y me di cuenta que San Rafael de Esparza fue una legua que se le otorgó a la Municipalidad de San Mateo en terrenos de la Municipalidad de Esparza, ¿verdad? Eh, para generar dinero para policía, educación y obrología. Solamente le interesó eso a la Municipalidad de San Mateo y la Municipalidad de nuestro cantón de Esparza, pues lo permitió. Eran tierras baldías del Estado y en lugar de oponerse a los denuncios, ¿verdad? Pues nunca, ¿verdad? Nunca se opuso y así fue como se da la, la tercera legua municipal, ¿verdad? Dentro del cantón, de la historia del cantón de Esparza. Es un trabajo muy grande, se cumplían 156 aniversarios de la fundación de la ciudad, del distrito de San Rafael. Entonces publiqué eso, fue toda una actividad, la municipalidad en ese entonces me apoyó y me dio una placa, lamentablemente se perdió. Publiqué el trabajo, ¿verdad? Se me entrevistó por Canal 6, se me entrevistó, ¿verdad? Y sin embargo, fue todo algo muy interesante en mi labor en San Rafael de Esparza. Me entregué de lleno, al igual, ¿verdad? Por todos los aspectos cívicos, resaltando siempre pues el Día del Padre, el Día de la Madre, también el Día de los Faroles, el 15 de septiembre, la antorcha, el descubrimiento de América, todas esas cosas siempre se las hice ver a mis estudiantes con un fervor cívico muy grande y especialmente les di una visión de cómo eran la verdad de las cosas. No me interesaba esas historias trilladas de fechas, ¿verdad? Sino pues ver el acontecer en esa época, por qué se dieron las causas, las consecuencias que dio esa determinada fecha y qué fue lo que había sucedido, ¿verdad? Para que los estudiantes conocieran pues la verdad y, y supieran que la historia se venía repitiendo. Y yo creo que nuestra forma de enseñar los estudios sociales permaneció un siglo virgen. Hasta ahora es que se le está dando un enfoque, pero aún así se arrastran el verdadero significado, ¿verdad? De qué pasó. No vayamos muy largo con el fusilamiento que era de Moricaña, que luchó por la libertad de Costa Rica y consecuentemente de Centroamérica, ¿verdad? Dio la vida por la vida de Costa Rica, por la patria, y se le destrona del poder. Yo no le culpo de que haya intentado recuperarlo, tuvo la suerte, porque en ese entonces Costa Rica era militar y las armas, la milicia resuelve las cosas. Como esparzanos también debemos no celebrar la muerte de Ignacio Arancibia Lago, deberíamos de celebrar con luto, entendamos celebrar con luto, ¿verdad? El valor, era un verdadero general. Su mano derecha de Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Y sin embargo, cuando llegó la noticia que se les condenaba porque el gobierno de José María Montealegre supo valorar todo lo que ellos habían hecho. Ya era tarde. La noticia a caballo llegó tarde, ¿verdad? Y todo eso. Pero yo siempre he dicho, no fue un error de Juan Rafael Mora. Intentar recuperar su trono, su poder. Él había sido destronado con engaños, ¿verdad? Fue un montaje que le hicieron, ¿verdad? Y él tenía toda su razón. Regresa armado y era la única forma de repeler pues, a las tropas del gobierno que estaban puestas, pero no se tuvo la suerte. Tal vez las estrategias fallaron, ¿verdad? Y su cuñado, José María Cañas, muere en 2 días después. Retomando la idea inicial del comentario suyo con respecto al 30 de septiembre, don Juan Rafael Mora
Porras, Juanito Mora, como de cariño le hemos dicho siempre, murió el 30 de septiembre al lado de José Ignacio Arancibia Lagos, vecino de Esparza, nacido en Biobío, Chile. Él tenía su hacienda, la hacienda La Pastora, muy cerca de donde hoy en día se encuentra el Liceo de Esparza y donde, a escasos 100 metros de donde estamos haciendo esta entrevista con el licenciado Francisco Arturo Quizás Ugarte. es importante resaltar la calidad como general de Arancibia, de Ignacio Arancibia Lago y de José María Cañas. Eran personas sumamente con logística, una persona inteligente. No lograron llevar a Juanito Mora al éxito porque habían sido delatados su llegada a fuga de información y eso. Tenemos acá un artículo, el primero que incorporamos al blog Esparza Mía, asentamientos de la ciudad de Esparza, orígenes y consolidación. Como esparzano, pues antes lo mencioné, me ha interesado mucho la historia del cantón de Esparza y pues dar con el lugar exacto, ¿verdad? Qué había pasado y pude descubrir que eran intereses creados de Alonso Buciana y Gamboa. Era un lugar muy conocido por los indígenas de Santa Catalina de Garavito, de donde partían con sus embarcaciones, ¿verdad? Era la desembocadura del río Esparza con la barranca, ¿verdad? Y allí tenía don Alonso Buciana y Gamboa una hacienda con 400 animales vacunos y caballar. Eso quiere decir de que todo lo que hoy en día en el tejar, ¿verdad? Eso era parte de la finca de Alonso Buciana y Gamboa, ¿verdad? Entonces, su interés era traer ahí, ¿verdad? Era traer a los pobladores pues para que estuviesen al cuidado y muy cerca del ganado, ¿verdad? Para que no se hiciera ganado, que no se perdiera en la selva y no se domesticara. Luego tenemos otro artículo que se titula Honras fúnebres en la Costa Rica colonial. Ese artículo, al igual que el anterior, tuve la grata compañía de Marquito Soto, ¿verdad? De Marco Francisco Soto. Ambos escribimos esos 2 artículos muy importantes. Sin la ayuda de Marquitos yo no hubiera podido realizar esos escritos con esa envergadura, porque pudimos interpretar muy bien. Ofrezco que en el blog de Esparza Mía lo vean, ¿verdad? Todo interesante, muy interesante, cómo eran las honras fúnebres durante la época de la colonia, en aquella Costa Rica tan pobre, ¿verdad? Y todo digno de admirar. Esparza, ciudad multirracial. Siempre he dicho con mucho orgullo de que descendemos de los indígenas, de los indígenas dados en encomienda a Andrés de Garavito, ¿verdad? Los mismos indígenas de Coyoche, ¿verdad? Era lo mismo, los indígenas de Coyoche, una vez que fueron entregados en encomienda a Andrés de Garavito, ya por antonomasia ya no se decía los indios de Coyoche, sino los indios de Garavito, porque todos ya tenían dueños, habían sido repartidos, y entonces la gente decía los indios de Garavito, ¿verdad? Pero somos descendientes de ellos, al igual que de esclavos, ¿verdad? Que entraban por el puerto de la Caldera, ¿verdad? Entonces, y todos los hacendados tenían esclavos para trabajar en sus haciendas, ¿verdad? Luego los mestizos indios, ¿verdad? También usaban en sus esclavos. Y todo el cruce racial, Esparza desde la época de la colonia, ha sido una ciudad multirracial. Muy importante sería dejar acá la mención de su tesis de grado, La comunidad china y su injerencia en la sociedad esparzana.
un trabajo muy completo. Cuando usted me contó que había hecho ese trabajo y las estadísticas y todo lo que usted tiene, bueno, me dejó sorprendido, porque qué importante sería que los esparzanos y esparzanas conociéramos de estos datos, porque uno se acuerda de unos tres o cuatro orientales, o como decimos siempre, tres o cuatro chinos por ahí que algunos tuvieron almacén y punto. Pero de acuerdo con los estudios suyos, de las estadísticas de ese trabajo, era una comunidad bastante prominente, tanto en número como en su influencia entre la sociedad, en lo económico y social. Siempre la comunidad china, desde sus orígenes en el cantón de Esparza, se ha dedicado al comercio. En mi tesis logro dar con los chinos en Esparza, le doy seguimiento a sus actividades, los doy casados y los termino mi tesis dándolos en el cementerio, viendo su causa de muerte, el año que murieron y viendo el cruce que se había dado entre los paisanos, entre los chinos con la mujer costarricense, ¿verdad? Y viceversa. La mujer china muy poco emigró, muy poca china emigró en esa época, ¿verdad? Y luego los chinos por necesidad se casaban con mujeres costarricenses, pero en el momento que hubo elemento femenino chino, el chino no volvió a casar con mujer costarricense, ¿verdad? Entonces es muy importante resaltar eso. Cuando ya el ferrocarril está en pleno apogeo, aparece la diversificación de los chinos en Esparza, ¿verdad? Y muchos recién llegados por Puerto Caldera y otros por Puerto Limón, tuvieron la gran suerte que muchas familias esparzanas les apoyaron cuando fueron a casarse, a hacer su hogar, su vida, ¿verdad? Y le dieron su apellido. Tal es el caso de los Soto, de los monjes, ¿verdad? Que son mi familia. Que son Sí, la familia suya, sí, Marquito, claro. ¿verdad? Y por eso uno no entiende cómo puede ser posible que chinos auténticos llevaran ese nombre. Los que los llevaban a bautizar para poderse casar, les apadrinaban regalándoles sus apellidos, Exacto. no había problema. Entonces, había una ampliación más de los apellidos españoles, ¿verdad? Los apellidos costarricenses, ¿verdad? Y por eso hay muchos chinos, ¿verdad? Y también muchos chinos enterrados en el cantón de Esparza, les di seguimiento hasta que los encontré, ¿verdad? Y entrevisté a muchos chinos, ¿verdad? Y por ejemplo, algunos que no cambiaron su apellido, como los Sacón, ¿verdad? Que los tenemos, los López Sacón, la familia López Sacón muy conocida, los Rupuy, ¿verdad? Que es otra familia, los Alán, que se fueron para Miramar, y así por el estilo. Todo un tema muy interesante, la actividad, ¿verdad? Y como sujetos activos y como sujetos pasivos. También el chino tuvo su actividad, ¿verdad? Dentro del comercio, fue un sujeto también activo, no solamente pasivo. Hubieron sus demandas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por la heroína que, que lo seguían, porque había hoteles y restaurantes, llamémoslos así, que no cumplían con las normas en cuanto a la calidad de lo que se daba, ¿verdad? Pero el chino, utilizando el ingreso del ferrocarril, puso su fonda y su hotel, ¿verdad? El servicio completo, ¿verdad? Luego tenemos otra obra titulada La esclavitud en la ciudad de Esparza. Muy interesante ese tema, por cierto. Sí, con ese trabajo, la esclavitud, logré demostrar que el jinete, el sabanero, desciende de una mezcla de esclavos con indios. Esa mezcla racial de esclavos con indias o indios con esclavas da un elemento, ¿verdad? Que es el que se desarrolla en las haciendas, el que cura el ganado,
el que amansa bueyes, caballos, el que los cura también, ¿verdad? Y es el que ordeña, ¿verdad? Y toda la invención de los aparatos que se hicieron durante la colonia utilizando el caballo, el pelo del caballo, ¿verdad? La crin. La clean, ¿verdad? Entonces, fueron originarios de ellos, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante, ¿verdad? Ver cómo el jinete, ¿verdad? Y cuando se habla del sabanero y del jinete, en sus orígenes, créalo que es la persona negra, negra pasadita de tono, ¿verdad? Producto de un cruce racial muy propicio. Sin el sabanero, sin el cruce racial de indios junto con esclavos, no se hubiera podido desarrollar la ganadería en Costa Rica por el jinete, por el sabanero, por el que se dedicaba a cuidar la actividad ganadera del reino de Guatemala. Agradecemos ¿verdad? al licenciado Francisco Arturo Ugalde todo el tiempo que nos ha permitido estar escuchándole, no solamente en esta entrevista de video, diferentes sino partes de la entrevista total, que para este trabajo de investigación y divulgación de la beca taller Personajes del Cantón de Esparza, en manos de este servidor de ustedes, Marco Francisco Soto, hemos estado realizando un trabajo muy arduo de muchos meses, en donde el licenciado Arturo Ugalde nos ha acompañado a mi esposa, a mí, a mi hijo, a través de diferentes visitas de todos los involucrados en este trabajo de investigación, como les decía, y ha sido no solo nuestra mano derecha, sino también una persona de la cual hemos aprendido mucho, científico social, que él es como investigador, como historiador graduado, que como esparzano es el único historiador graduado que tenemos en nuestro cantón, netamente esparzano. Y Esparza Mía se complace desde hace bastantes años de tenerlo a él como un colaborador, como un asesor. Y vaya, este momento, aprovechamos este momento para agradecerle profundamente y seguir contando con su amistad, con su colaboración. Es parte de nuestra familia, de la familia Soto González, es parte de Arturito. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Marquitos. Solamente me resta agradecerle al Ministerio de Cultura y Juventud, a Eduardo Martínez, a doña Isabel, a Marquitos, el promotor de la beca de personaje del Cantón de Esparza, que me tomó en cuenta, ¿verdad?, para este proyecto. Mi eterna gratitud para Marquitos, ¿verdad? Y quiero decirles que mientras viva estoy a la disposición, ¿verdad? Que si digo algo como investigador, lo sostengo, difícilmente alguien me va a poder contradecir, porque como historiador tengo la seriedad del caso para decir las cosas, que estoy a las órdenes de las escuelas, de los colegios, de las instituciones que quisieran una conferencia sobre un tema, pues nomás se me avisa. No necesito mucho tiempo, nomás se me avisan unos 3 días de tiempo y con mucho gusto yo ayudo en todo lo que está. Me encantan las mesas redondas, sobre todo lo que la gente quiera preguntar, no solo lo que yo quiera decir, sino que ahí estamos adentro. Estamos para servirles. Mientras yo viva, estaré investigando sobre la historia de mi cantón, escribiendo sobre la historia de mi cantón, ¿verdad? Y, como dijo Claudia, estaré dándole guerra, porque no puedo permitir que nuestra historia se escriba con errores, ¿verdad? Entonces, así es que ese legado lo tengo de Claudia, del respeto, de la seriedad a la hora de escribir, de fundamentar, de remitir a una fuente documental. Y si yo digo algo es porque he llegado a poder comprender el fenómeno histórico, el hecho histórico, he podido analizar con base en la preparación que tengo. Y es muy feo decirle a la gente de que, pues, mi especialidad dentro de la época de la colonia, fuera de la época de la colonia, pues yo domino poco, pues lo esencial, ¿verdad? Pero mi fuerte es la época de la colonia.
Me encanta cuando viajo fuera del país por mis propios medios. Cuando voy al Archivo Nacional, yo me siento una persona muy, muy satisfecha, ¿verdad? Y por otro lado, pues es sorprendente toda la historia que nuestro cantón tiene, toda la historia colonial de Costa Rica, que es la más desconocida. De la historia colonial de Costa Rica hay mucho tema, muchas cosas no se han investigado y todavía falta por investigarse. Solamente reitero mi gratitud, Marquitos, ¿verdad? Estoy para servirles, cuente conmigo en la radio, en la televisión, en las escuelas, en los colegios, en las personas, en las mesas redondas, no importa contra otro historiador, pues yo siempre mantendré ese legado, y es uno de los más que me enseñó Claudia Quiroz. Cuando decía algo es porque era así, se respetaba lo que se decía. Y yo llevo esa misma línea, ¿verdad? Que si digo algo, lo afirmo, es porque es así. Muchísimas gracias, Marquitos. Gracias por el tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por haberme tomado en cuenta en el proyecto Personajes del Cantón. Los agradecidos somos nosotros, especialmente el proyecto de investigación, rescate y divulgación Esparza Mía, que es, desde hace bastante, una trinchera para derribar mitos e incorrecciones históricas, de la mano con el licenciado Francisco Arturo Ugalde García. Muchas gracias. En Mi Barrita la fiesta la pones vos. Vení a Bar y Restaurante Mi Barrita. Disfruta de menú a la carta, bebidas y karaoke. Contamos con amplio parqueo. Te atendemos los jueves y viernes desde las 3 de la tarde y los fines de semana desde el mediodía. Estamos en Mojón de Esparza, barrio 15 de septiembre. Reserva al 8706-4299. El Bar y Restaurante Mi Barrita te espera. Pura vida Esparza. En Panadería La Españolita Esparzana, el pana de Esparza, Eliezer Varela, te espera con lo mejor. Jueves y domingos, 2 paquetes de pan dulce por 1.800 colones. Todos los días, 3 baguettes pequeños por 1.000 colones. Aprovecha nuestras tardes especiales con ofertas únicas. Nos encontramos 150 metros al sur del mercado junto a Plaza Médica. La Españolita Esparzana, tradición y calidad que se disfrutan. Qué fresco está aquí en Peñas. Les invito para que se vengan a pasar la tarde aquí en Peñas Blancas. Aquí está bonito en el restaurante Peñas Blancas, buena comida, buenas bebidas, bebidas naturales, bebidas espirituosas, de todo tenemos aquí en el restaurante Peñas Blancas. Venga, pasen una tarde con nosotros y está fresquitito, ve qué rico que se ven esas montañas aquí en Peñas Blancas. Restaurante Peñas Blancas de Esparza, un lugar para cultivar la amistad, disfrutar de la buena comida, los lindos paisajes y un sabroso clima. Restaurante Peñas Blancas, un lugar para disfrutar de la vida. Adquiera ya su ejemplar del libro Esparza y su folclor mágico, relatos de misterio, brujas, espantos y duendes. Palideció la tarde en los manglares, donde la luz opalescente deja la evocación de una añoranza vieja tras un cendal de hálitos solares. La brisa que silencia sus cantares en el deshojamiento de una queja parece suspirar mientras se aleja una gaviota hacia lejanos mares. La lumbre de la estrella vespertina sobre el áureo perfil de la colina trémulamente se abrillanta y arde, mientras el sol que apenas se columbra como un farol carnavalesco alumbra el festival de rosas de la tarde.
Thank you.